Buenos días a todos. Otro jueves más. Y bueno, la primera noticia es que si vosotros queréis no va a ser el último, porque el año que viene vamos a seguir con otras sesiones. Así que estáis invitados a seguir acompañándome, que yo disfruto mucho con vosotros. La sesión de hoy es un poquito diferente porque ya no va tanto dirigida en principio a que vosotros os forméis como oradores, sino a que seáis capaces de formar a gente como oradores. Es decir, supuestamente cuando hayáis aprobado esas oposiciones de maestro, de profesor, que os quitan el sueño, pero que dentro de poco os harán dormir a pierna suelta, pues entonces ya estáis en condiciones de perpetuar la especie de buenos comunicadores. Entonces, en vuestro día a día podéis actuar en esta dirección. También es verdad que siendo esto cierto, yo os diría que como realmente el principal profesor y maestro que cada uno tenemos somos nosotros mismos, o debería serlo al menos, pues lo que vosotros aprendáis aquí para enseñar a los demás también es aplicable a uno mismo. Esto significa que no es una sesión exclusivamente, aunque sí preferente, pero no exclusivamente, para futuros maestros, profesores o formadores. La primera cuestión que nos planteamos al hablar de oratoria, que yo creo que la compartimos muchos, es que esta competencia fundamental, cómo no se forma a la gente con mayor intensidad. Es una competencia que profesionalmente parece insostenible que actividades como la abogacía o como el profesorado, los profesores, pues durante su formación no tengan una preparación específica en oratoria, porque es su día a día en el trabajo, dar las clases, o estar en los juicios, o hablar con los clientes, o lo que sea. Pero incluso en cualquier otra profesión, por ejemplo un médico, la comunicación es fundamental. ¿Qué hace un médico? Magnífico, diagnosticando muy bien cuál es el problema, definiendo perfectamente qué tratamiento es necesario llevar a cabo, si después el paciente no cree lo que le está diciendo, no confía en él y no es capaz de hacerle entender que debe seguir ese tratamiento porque el problema que ha diagnosticado es el que realmente tiene. Pues hemos perdido las posibilidades de hacer bien nuestro trabajo. Es decir, a nivel profesional la comunicación se lleva a cabo permanentemente. Incluso yo, mi faceta profesional, sabéis que me dedico a 3 cosas, las clases de oratoria, la literatura, escribir libros y la agencia de publicidad. Pues al margen de la comunicación específica de crear publicidad, de crear una novela, pues tengo que presentar el libro, tengo que estar en las ferias y hablar con los lectores, y a nivel de publicidad pues tengo que convencer, primero cuando trabajaba en una agencia por cuenta ajena, al director de cuentas y al director general de que esa campaña es la que el cliente debe recibir, y después al cliente de que esa campaña es la que de verdad le va a permitir alcanzar sus objetivos y sus metas. Es decir, la comunicación, y en concreto la comunicación oral, es necesaria en cualquier actividad que penséis. Podéis pensar en cualquier profesión, desde un charcutero hasta un, pues ya hemos hablado, un publicista, y todos tenemos que comunicar antes o después en gratuito. Hablábamos al principio de estas sesiones del miedo oratorio. Decíamos, son esa serie de sensaciones desagradables que se producen en todas las personas en mayor o menor intensidad cuando se sienten ante esa urgencia de hablar en público. Y hay unos síntomas específicos que podemos tratar, pero lo importante son las causas. Y si recordáis, hablábamos de 2 causas, falta de preparación y falta de experiencia. Claro, si no nos preparan como oradores hasta que no nos quede más remedio que empezar a hablar en público, perdemos todo ese camino, ese recorrido previo de estar preparándonos y de contar con experiencias adicionales. Y así estamos, es decir, que nos encontramos ante la realidad y nos tiemblan las canillas. Lo cierto es que simplemente incorporando esta materia a los planes de formación, pues ya no os digo si desde chiquititos, que estaría muy bien a su nivel, pero sobre todo a nivel universitario, pues estaríamos en condiciones de ser mejores comunicadores y de combatir mejor ese miedo oratorio que todos antes o después sentimos y que tenemos que dejar. La teoría oratoria en realidad, como ya habéis comprobado en estas sesiones anteriores, pues son una serie de pocos conceptos, pero claros, que los guía el sentido común, pero que si no los conocemos no los podemos aplicar. Entonces, esas pocas ideas claras, tenerlas claras y llevarlas a la práctica, es tan sencillo como ponerse a ello. Pero claro, el problema es que nadie nos hace ponernos a ello hasta que no nos queda más remedio que hacerlo porque es urgente. En el aula, el profesor no deja de ser, aparte de un formador, un referente, un comunicador, un ejemplo de comunicador. Entonces, esa doble faceta de enseñar a los alumnos a hablar en público se transmite de 2 formas.
creando, transmitiendo esos conocimientos y estableciendo esos ejercicios, esas prácticas adecuadas para ellos, pero también comunicando con eficacia. Porque vamos o somos ejemplo vivo, supuestamente, de lo que tenemos que hacer, de lo que se tiene que hacer. Y no debería ser lo contrario. Es decir, la responsabilidad del profesor, del formador, es crear las bases y establecer el planteamiento idóneo para que los alumnos aprendan a hablar en público con eficacia, pero también ser un buen comunicador, porque si no, pues no estamos actuando con coherencia y nuestro ejemplo, nuestra formación será menor. Un estudio realizado sobre las competencias, las habilidades de comunicación en las aulas, estableció que el 80% del tiempo que se dedica a la formación de las aulas está basado en la comunicación. Una comunicación que puede ser de dos grandes tipos y a su vez de dos subtipos más en cada uno. Comunicación oral, estamos hablando pues de escuchar, que supone alrededor del 45% del tiempo que estamos en un aula, y estamos hablando de expresarnos, de hablar, que vendría a ser un 30%. O sea, estamos hablando ahí de un 75% del tiempo que dedicamos a esto, del total de la comunicación. Y luego estaría la parte escrita, es decir, no solamente la oral, sino también la parte escrita, que hablamos de leer y hablamos de escribir. En total, estamos el 80% de nuestro tiempo en que nos estamos formando, hablando, escribiendo, escuchando o leyendo. Todo lo que en algún momento de nuestra vida nos ayude a mejorar estas habilidades de comunicación es una inversión a corto plazo, pero sobre todo a largo plazo. Es decir, estamos en una mejora competitiva fundamental. La clave está no solamente en transmitir unos conocimientos, sino ser capaces de desarrollar y de mejorar las competencias personales de cada alumno, teniendo en cuenta que en realidad, a la brava, la vida nos enseña a comunicar, porque nos obliga a comunicar. Es decir, todos tenemos que conversar y que dialogar desde que somos niños. De hecho, si habéis tenido algún bebecito en casa, una de las partes fascinantes de su desarrollo es cómo ellos se van haciendo poco a poco con ese lenguaje, con esos códigos, aprenden las palabras y los significados y se van haciendo cada vez más autónomos a la hora de expresar sus ideas y sus sentimientos. Eso nos pasa en menor medida cuando lo que se trata es de comunicar con eficacia ante grandes auditorios. ¿Qué estrategias deberíamos utilizar en las aulas, en clase, para fomentar ese aprendizaje natural? Es decir, para que los niños o los jóvenes pues, empiecen a familiarizar con esas experiencias de comunicación que les van a ir bien para mejorar sus habilidades. Fundamentalmente, el diálogo, evidentemente. El diálogo, todos conocemos lo que es. Dos personas, una comunicación recíproca, es decir, se van alternando los roles. En un momento alguien habla y el otro escucha y al contrario, se van intercambiando en un proceso vivo. Todo lo que sea crear en clase dinámicas y ejercicios de conversaciones, de diálogos, de entrevistas, incluso, cada una tiene sus características puntuales que si luego os interesa definimos las diferencias, pero bueno, en términos generales es fomentar ese intercambio entre dos personas con una finalidad determinada. No se trata simplemente de hablar como hablar, por hablar, no son aquellas improvisaciones que decíamos como entrenamiento, sino decir, a ver, este objetivo, pues vamos a hablar sobre este tema y queremos conseguir esto. Y a partir de ahí ambas partes se ponen a ello. Por supuesto, otra estrategia que podemos utilizar en clase es la exposición de trabajos o de contenidos. Y eso, relativamente, es lo que más se hace actualmente. Consiste en preparar un contenido y ponerlo en común con ese auditorio, con esos alumnos que se encuentran ante nosotros. ¿Cuál es el problema? Que para hacerlo bien, tenemos que enseñar a los alumnos a hacerlo bien. No basta con decir, presentación, exposición de este trabajo, el trabajo consiste en esto, y allá tú. Pues ese allá tú implica que primero, esas personas pueden vivir una experiencia de comunicación negativa, que en vez de potenciar su mejora la bloquee. En segundo lugar, no se convierten en un buen ejemplo a seguir por el resto de los compañeros. Y en tercer lugar, como no hay una buena comunicación, los contenidos del trabajo que se suponía que se iban a poner en común no se consiguen. Es decir, el conjunto genera un cierto desastre. Por eso es importante que si nos metemos en estas estrategias para enseñar a nuestros alumnos, tenemos que ser capaces de explicarles cómo hacerlas. No basta con decir tienes que hacerlo y luego pues me ha parecido bien, mal o regular, sino que tenemos que ponernos manos a la obra y decirles una presentación se hace de esta manera, tenéis que recrear, tenéis que ser vosotros mismos, tenéis que tener una ayuda visual si os interesa, pero no será el guión que vosotros estáis utilizando. Es decir, todas estas pautas
que vosotros ya conocéis, pues las habéis visto aquí, y que tenéis que ir implementando poco a poco en vuestro día a día. Luego me extenderé más con este tema, que está muy de moda ahora, de actualidad, y esto genera brotes verdes, pero en mi opinión también algún brote marronzuelo. Los debates. Ahora están de moda las ligas de debates y están funcionando mucho cada vez más, sobre todo en el ámbito universitario. ¿Qué es un debate? Pues es una discusión dirigida, donde pues, dos partes o dos personas en principio no están de acuerdo sobre un tema determinado e intercambian opiniones, pues supuestamente con el objetivo de convencer al otro. O por lo menos en esas ligas de debate de imponerse, es decir, que las partes neutrales entiendan que ha estado más brillante el argumentario de uno o de otro. Esto lo vemos a diario en la televisión, pues esos debates, esos coloquios, donde en realidad se prostituye un poco la esencia de los mismos, porque en televisión el espectáculo es en sí mismo el debate, la controversia. No es esa investigación de la verdad que se supone que un debate debe ser. Yo tengo esta opinión, tú tienes esta otra, las ponemos en común, analizamos pros y contras, argumentamos y contraargumentamos para ver quién tiene razón. A ambas partes supuestamente les interesa tener razón, encontrar la verdad. En televisión el espectáculo es pues debatir, oponernos al otro, y entonces el objetivo no es tanto entender o captar qué parte de verdad hay en lo que el otro dice, sino de qué manera yo puedo destrozar el eje de flotación de su argumentación. Por eso se grita, por eso se levanta la gente, por eso se pierden las formas y por eso se descalifica al oponente. Y lamentablemente esto que es muy televisivo pues está pasando también en el ámbito político. No hay más que ver pues, las últimas escenas del Parlamento español y del catalán, o de cualquier otro que tengamos a nuestro alrededor, ¿no? Incluso el británico, que parece que son mucho más señoriales y elegantes. Bueno, pues os voy a desvelar lo que os iba a decir al final, os lo digo ahora. ¿Por qué el debate está muy bien? Pues porque, para empezar, nos obliga a entretener, a ejercitarnos como oradores. Si yo estoy estudiando una carrera, acabo de empezar, me meto a un club de debate y esto me obliga a preparar temas, a trabajar con empatía. Bueno, las ligas de debate funcionan de esta manera. Hay dos equipos, se elige un tema o varios temas y se sortea si estás a favor o en contra. Es decir, no puedes defender tus ideas, sino que tienes que defender aquellas que el azar te ha determinado. Entonces, de esta manera, pues una de las cosas que tú trabajas muy bien es la empatía, porque tienes que analizar desde el punto de vista que tú compartes, pero también ponerte en el lugar de la otra parte, en la parte contraria, porque te puede tocar defender esa. ¿Pero qué conlleva? Claro, si a un alumno novato o novel y joven le dices que las técnicas oratorias que está desarrollando se pueden utilizar y debe de utilizarlas para defender una cosa y la contraria, lo que le estamos diciendo es aquello que contábamos que no había que hacer. Es decir, utilizar las técnicas en tu provecho para manipular o para llevarte al huerto al auditorio. Y entonces esto genera un conflicto a nivel personal. Aquella pregunta que os lancé, ¿era Hitler un buen orador? Cada uno responderemos lo que queramos. Desde luego, desde el punto de vista de la oratoria europea, de la que yo os estoy enseñando, no, porque se supone que la oratoria va orientada hacia la verdad y hacia el espíritu de servicio, a ofrecer un beneficio al auditorio. Desde un punto de vista más operativo, más funcional, no es por supuesto desdeñable, nadie lo puede negar, que dominaba las técnicas de la oratoria. Lo que pasa es que hacía un uso inadecuado de ellas. Esto es como el cuchillo. Si tú lo utilizas para cortar jamón y darle de comer a la gente que tiene hambre, es una herramienta fabulosa. Si lo utilizas para salir a la calle y clavársela al primero que pasa, es una herramienta tremenda, diabólica casi. Claro, pero si a la gente que está empezando a formarse le decimos desarrolla tus habilidades, tus competencias, tus habilidades y tus destrezas y cuando llegue el momento de la verdad ya veremos si defiendes una cosa o la contraria, le estamos animando a decir, bueno, yo utilizo la técnica para cortar jamón, pero también para clavársela que está por ahí, si me interesa. Porque es la manera que me permite ganar este debate, o sea, con esta liga. Entonces, esa es la pega que yo le veo a las ligas de debates. Que cuando son personas que están formadas y que tienen una preparación previa y que han entendido lo que es la esencia de la oratoria, viene fenomenal porque es un entrenamiento permanente y además ponerte en el lugar del otro te ayuda a actuar con empatía, a comprender mejor la realidad y a verla desde diferentes puntos de vista. Pero si tú te formas en la oratoria solamente a través de las ligas de debate, y es lo que ocurre en muchos casos, el riesgo es el que os he dicho. ¿Cómo le vas a decir después que no, que tiene que ser honesto, que tiene que ser natural, que tiene que ser el mismo y defender sus ideas, para poder poner lo propio en común? ¿Vale? Esto está muy de moda, está creciendo y no es de extrañar que dentro de unos años, cuando estéis ejerciendo como profesores o como maestros,
pues quizá alguien se os proponga liderar o gestionar un grupo de debate de estos, porque cada vez está más asentado. Tenerlo en cuenta. ¿Qué más estrategias podemos utilizar en el aula? Pues por supuesto la recreación, lo que hemos hecho, lo que os he contado aquí, preparar discursos, preparar temas y que de manera natural, con un guión, pues se presenten ante el auditorio. Quizá antes de eso, una introducción más tranquila sería la recitación, que esto se hace sobre todo en primaria, en los inicios del curso, los niños más pequeños, a través de las poesías o de una lectura expresiva, pues ir contando cosas. ¿Para qué sirve? Pues para que de una manera controlada esos niños se acostumbren o se empiecen a familiarizar con estar aquí ante el auditorio y que lo vean con una cierta normalidad. Esto se ha hecho siempre. Aquellos festivales de los años 70, 80, cuando yo era niño, pues tenían esta función, pues, y se siguen haciendo en muchos colegios. Perder ese miedo e ir familiarizando, ofreciendo esas experiencias de comunicación oral a la gente que no las tiene. Ya sabéis que como la preparación de un discurso dura toda la vida, no solamente la preparación próxima, sino sobre todo la preparación remota, todo eso suma y sigue en nuestro favor. También es una buena estrategia, unas buenas técnicas de ejercitación, las simulaciones. Lo que en algunos casos se llaman juegos de roles, es decir, consiste en crear escenas tomadas de la vida real y ahí sí desempeñar el papel que corresponde en cada caso. Bueno, pues por ejemplo a los niños les encanta jugar a ser profesores. Ellos en sus juegos, con sus muñecos, hacen estas cosas, hacen simulaciones. ¿Por qué no? Bueno, yo lo hago en mis clases, en mis talleres prácticos. Pues vamos a hacer una simulación de una entrevista de trabajo. O ¿por qué no vosotros, si fuera posible, podríamos hacer una simulación de la lectura de vuestros textos ante el Tribunal de Oposición? ¿Por qué? Porque de esa manera acercamos ese elemento a una situación mucho más real que la vivís en primera persona. Evidentemente, los nervios, la inquietud, la presión, la testosterona no es la misma cuando estáis el día de la verdad jugándoos el futuro que en una cosa controlada, en un escenario más reducido y más cercano a todos, cada uno de vosotros. Pero esa experiencia os ayuda a hacerlo mejor posteriormente. Aquí se pueden hacer, pues esa interpretación de personajes, pues conllemaría pues, la dramatización o la simulación o escenificación. Pues, por ejemplo, oye, pues estamos en un ascensor y nos encontramos, se corta la luz y nos quedamos ahí solos, con otra persona. Pues no es lo mismo que esa persona sea el rey Juan Carlos, o el emérito, o el rey Felipe, o que sea la vecina del quinto, o que sea un tipo que no conoces de nada. Y en función de esos escenarios, pues podemos crear 3 o 4 juegos, 3 o 4 dinámicas, que además son divertidos y cohesionan al grupo, y de esa manera pues hacer que, pues entre la improvisación y la recreación, pues los chavales vayan desarrollando sus habilidades de comunicación. Es fundamental fomentar también el trabajo en equipo, el trabajo en grupo, crear grupos, y que ellos en esos grupos tengan que comunicar. Y aquí la labor del profesor, del formador, es estar pendiente, quizá no es tan importante el resultado de lo que aparece ahí, sino la dinámica. Es decir, que en esos grupos haya libertad, que todo el mundo pueda hablar, que todo el mundo sea escuchado, que se valoren las ideas y las aportaciones de cada uno para crear esa dinámica de comunicación. No os olvidéis que tan importante como hablar es escuchar. Estamos hablando de como la respiración, inspirar o expirar, es más importante, es que son todo. Entonces, si no escuchamos, no nos realimentamos y no tenemos cosas propias mejores para comunicar a los demás. Un profesor, por regla general, después de enseñar a sus alumnos, tiene que evaluar, tiene que medir, tiene que calificar y, en cierta manera, puntuar. Claro, esto siempre es complicado. Yo he corregido exámenes de introducción al marketing o de la asignatura de sociología, había dado una parte teórica, tenía unos planteamientos, corregía unos exámenes y puntuaba. Y la puntuación podía ir desde el 0 hasta el 10, evidentemente. Pero si yo ponía un 8, yo tenía la certeza de que ese alumno en el ejercicio de su profesión, de esa materia determinada, tenía un nivel de 8. No. Yo era consciente de que tenía unos conocimientos de 8 en esa prueba, en ese ejercicio, con todas las circunstancias que conlleva. Pero no era tan claro si a la hora de la verdad pues actuaría mejor, peor o se superaría y podría dar un rendimiento por encima de la realidad. En el ámbito de la oratoria, valorar es todavía más complicado. Porque estamos hablando, insisto, de una competencia, de unas habilidades y de unos talentos potenciales o reales que en muchas ocasiones proceden de un don y en otras se han desarrollado con el tiempo. Es decir, la materia prima con la que nos encontramos en cada alumno es diferente. Hay alumnos
que tienen don de gentes, que son extrovertidos, que les encanta hablar, que son un poco superficiales, otros son más profundos, otros son más cerrados, otros no tienen miedo oratorio en tal dimensión, otros sí. Cada uno parte de una realidad. Esa mochila de puntos fuertes y débiles en el mundo oratorio que cada uno tenemos. Hay dones. Este chico tiene el don de la improvisación. Pues, olé. O este chico es simpático cuando habla y nos hace reír. Fantástico. ¿Qué significa? Que tiene unos atributos que tiene que saber aprovechar y que tiene que descubrir cuáles son sus puntos débiles para superarlos, para compensarlos. Pero claro, ¿cómo medimos ese nivel académico? ¿Cómo evaluamos? Pues solamente basándonos en dos criterios, no hay más opción. Evidentemente el resultado objetivo. Si tus discursos son de 10, pues no sería justo que uno que hace un discurso de 5 pues saque más nota que ti, que tú. Es posible. Pero de igual manera, ¿de qué punto de partida has partido tú? ¿Qué recorrido has hecho? Si tu discurso ya era de 9 y sigue siendo de 9, no has evolucionado. La progresión del que tenía un 5 y ahora tiene un 8 es mucho más meritoria, más elogiable y más valorable que ese 9-9. Por eso una de las cosas difíciles de hacer entender al grupo, imposible, es que no hay que comparar las notas, que son notas, esto es como si fuera una contrarreloj, ¿vale? Al final todo se puede comparar, pero que compites contra uno mismo. Luego está la treta, pues yo empiezo haciéndolo muy mal y así progreso mucho. Bien, pero habrás perdido la oportunidad de conseguir un rendimiento objetivo muy superior que habría sido el que con una exigencia mayor propia del profesor hubieses alcanzado de otra manera. Es difícil. Yo jugaba, o sea, me reía con ellos, escuchaba sus discursos, me hacía mis anotaciones y ¿qué nota me pones? Bueno, me reuniré conmigo mismo y tomaré la decisión. Pero no era mentira, es decir, yo me reunía conmigo mismo, con mis notas, con todos los discursos anteriores que habían hecho, con las anotaciones y evaluaba esas dos cosas. ¿Qué nivel objetivo tiene este discurso y qué nivel de progresión ha alcanzado este alumno? En base a eso, pues interpretaba la nota. Estoy seguro, otra persona les he puesto una nota con variantes, a lo mejor un 7 en vez de un 8. Difícilmente le habría puesto un 5 en vez de un 8. Pero bueno, podría ocurrir también, ¿no? Si los criterios son distintos. Pero eso es una de las partes más difíciles. Por otra parte, una ventaja que tenéis al formar alumnos en la comunicación oral es que el progreso es evidente, es manifiesto y eso motiva mucho. Especialmente cuando entre el primer contacto con la oratoria y el segundo pasa un tiempo. Es decir, si dais 2 cursos en donde sea, pues si hay uno entre medio de transición, viene bien porque se cuentan las cosas de otra manera. Es decir, ¿yo cómo sé que he mejorado hablando en público? Pues porque las grabaciones audiovisuales que están ahí, que yo tengo como mi cuaderno de trabajo, muestran evidentemente esa evolución. Y eso es motivador. ¿Cómo yo sé que he mejorado en sociología? ¿Porque el profesor me ha puesto más nota? No necesariamente. Puede ser que esta parte me cueste más y la otra la tengo más fresca o más sencilla, o sea, me hace más fácil a mí por mi forma de ser, pero no significa que yo haya mejorado o no. Es distinta la realidad. En las competencias, en el desarrollo personal, aquí sí que ocurre. Y ellos lo ven. Y por eso os digo, si en ese curso intermedio, después de haberse visto 5, 6 o 10 grabaciones en vídeo y en audio, y preparan la de 2 años después, con un año de transición, la primera van a ver una evolución importantísima. Y no solamente en la preparación próxima, sino también en la remota, porque habrán madurado durante un año a partir de esos conocimientos que ya tienen y que han vivido en primera persona. A la hora de la verdad, estas son las estrategias, estas que os acabo de contar son las estrategias un poco estándar, ¿no? Las que la mayoría de la gente, si consultáis libros de este tipo, pues tenéis a vuestra disposición. Y están bien. Y aquí olé la experimentación, es decir, lo mismo que os digo a la hora de comunicar, que hay que comunicar ideas propias, pues aquí se trata también de generar dinámicas, experiencias y métodos de aprendizaje pasados por el tamiz de tu estilo como persona, tu estilo como profesor. Entonces, todo esto nos inspira. ¿Qué he utilizado yo y qué sigo utilizando y sé que funciona? Y os puedo decir por qué funciona, pues lo que os voy a contar ahora. Estos serían los recursos made in Niche, ¿no? Es decir, los que yo utilizo en mis clases de enseñar prácticamente a hablar en público y que aportan muchas cosas que yo he vivido en primera persona y que os puedo compartir con vosotros cuáles son. En aquellas sesiones, es decir, la tercera o la cuarta, que dedicamos a leer, a aprender a leer en voz alta, os hablé del ejercicio de las 4 lecturas, que en realidad eran 5 y que siguen siendo 5, ¿no?
Si os acordáis rápidamente, la lectura lenta, que nos invitaba sobre todo a vocalizar, a hablar muy despacio, tratando de fonéticamente respetar al máximo la pronunciación de todas las palabras. La lectura rápida, cuyo objetivo era ganar velocidad, ganar ritmo y articular mejor, pues para en momentos de estrés, pues controlar esos mecanismos. La lectura enfática, que se hacía pues marcando mucho la musicalidad, con acentos, con ritmos, como si estuviéramos hablando de los niños pequeños, para jugar con la acentuación y conseguir dotar de ritmo y que no sea monótona nuestra pronunciación. Y luego está la lectura de vocales, que si os acordáis era la más complicada y se trataba de leer el texto como si no hubiera consonantes, y eso estaba buscando sobre todo el objetivo de que los moldes de las vocales son los que nos ayudan a pronunciar mejor. Si pronunciamos bien las vocales, normalmente se nos entenderá mucho mejor. Entonces, esos eran los 4 al que añadíamos el de la lectura adelantada, que es el que tenéis que utilizar cuando estéis ante el auditorio. Es decir, que vuestros ojos sean capaces de mirar las palabras, hacer un retardo y después comunicarlas. De esta manera podéis mirar al auditorio mientras comunicáis y al mismo tiempo podéis tamizar y dar vida a ese texto que comunicáis. Para trabajar la lectura adelantada, o sea, estos ejercicios, si se hacen en vuestra casa, a cualquier edad se pueden hacer. Evidentemente, de las vocales es más difícil al principio, habría que esperar un tiempo de una progresión adecuada. Pero son ejercicios que funcionan muy bien para desarrollar esas habilidades que os he dicho. Mejor pronunciación, más ritmo, más musicalidad, la lectura adelantada, repartir miradas. Una variante de trabajar, de entrenar la lectura adelantada es la lectura de textos caligráficos, con mala letra, no vuestros, que os conocéis ya. Tampoco hace falta que os vayáis al médico que peor letra tiene, ¿no? Que vais por las farmacias preguntando. Pero pedir a la gente que tiene una letra difícil de ver que os dé esos textos y entonces los leéis en voz alta. ¿Por qué? Porque eso os obliga necesariamente a tener que entender primero qué palabra estás leyendo para poder decirla. Y eso genera ya un pequeño retardo que os puede ayudar a acostumbraros a eso que estábamos buscando. Mirar, retener, comunicar. Mirar, retener, comunicar. Ese es un ejercicio que yo propongo y que siempre viene bien. También la improvisación. Improvisar es lo más difícil y lo que, pues, salvo memorizar, no deberíais hacer nunca. Bueno, si no queda otro remedio, ¿no? Pero es peligroso, está claro. Pero sí que la improvisación se desarrolla con entrenamiento. Es uno de esos automatismos que podemos ir potenciando si nos acostumbramos a improvisar. Y esto, pues este ejercicio, este entrenamiento se puede hacer públicamente, en un taller de hablar en público, se puede hacer en casa. Y eliges un tema, te dedicas un minutito, acordaos de la rutina que os planteé. En un minuto se crea un listado de ideas que nos pueden venir bien, lo más completas y rápidas que podamos hacer, y después en 5 minutos o 10, el tiempo que decidamos, no se puede parar, hay que estar improvisando, con ese guión como referencia. Y ahí que las compongas. Lo bueno es que improvisar, si sigues hablando ya estás improvisando, estás cumpliendo el ejercicio. Pero sí que te va a permitir desarrollar capacidades como la lucidez mental, la rapidez, la capacidad de encontrar las palabras adecuadas en el momento oportuno, la capacidad para pensar temas, para generar lo que estás hablando, es decir, desarrollar una serie de cualidades que luego vienen muy bien cuando el caballo lo tenemos domado, cuando sujetamos las riendas y dominamos el tema, hemos preparado un buen guión, conocemos al público, al promotor, las situaciones, etcétera, etcétera. Es decir, la improvisación como entrenamiento es un ejercicio muy recomendable. Evidentemente, yo, no puede ser de otra manera, hago prácticas de recreaciones, lo decía antes, con un guión, con un tema, con un público, una finalidad, que a veces la decide el orador y a veces la decide el profesor. Se establecen esos discursos en público donde cada uno se mide cómo es. Gracias a la improvisación, esto se me va a decirlo, el profesor consigue 2 cosas. En primer lugar, radiografiar las cualidades, los puntos fuertes y no tan fuertes de ese orador. Lo que os decía al principio, es decir, si yo sé en qué punto estás, puedo valorar el recorrido que tú has hecho. Si yo no sé qué condiciones tenías al principio, me cuesta más. Cuando el individuo está improvisando, no le queda más narices con toda la exigencia que tiene, todas las exigencias, que ser el mismo. Y se muestra en pura esencia. Aprovecha sus cualidades, las aprovecha al máximo y se ve pues, lastrado por sus puntos débiles. Entonces, nos permite conocer perfectamente qué trabajo hay que realizar personalizado con ese orador. Pero es que aparte, la improvisación es un ejemplo vívido, magnífico, de cómo los discursos naturales, los que se hacen así, de verdad, con autenticidad, enganchan al auditorio. Porque no hay improvisación que no fascine.
porque esa sensación de que es algo vivo, de que es algo único, de que esa persona está dando lo mejor de sí mismo, aunque sea algo malo, es decir, aunque sea la primera vez que improvisa y no esté saliendo real, eso nos emociona, nos cautiva, nos llena de interés como auditorio y nos hace reconocer que algo habrá de verdad en eso que dice el profesor de la recreación. Que si conseguimos darle ese tono a la comunicación con un guión y sabiendo lo que decimos y sin impertinencias y controlando en cada momento las ideas que estamos transmitiendo, eso es sinónimo, o por lo menos aproximación al éxito, eficacia que buscamos al comunicar. Así que cuando planteéis recreación es fundamental el guión, que sean ellos mismos, que tengan ideas propias y que lo utilicen siempre. Es decir, que salvo contra las excepciones que tengan que leer algún pasaje o si no les queda más remedio que tengan que improvisar, pues, bueno, circunstancias de la vida, que la recreación les acompañe en todo momento. Dentro de las simulaciones que yo he trabajado y que vienen muy bien, pues ayudan sobre todo a ejercitarse, pero hay que prepararlas antes. No es tan bueno decir, oye, pues vamos a hacer un role-playing y tú eres un charcutero y tú eres el cliente y vas a comprar pues, el embutido para el fin de semana. Pues bueno, pues sí, puedes hacer una improvisación, pero para eso hacer una improvisación. Entonces, esos ejercicios conviene decir, bueno, pues mañana haremos tal cosa, tú te vas a preparar este papel y tú vas a hacer este otro. Y entonces lo vemos y en ese contexto viene muy bien también acumular experiencia. Es decir, bueno, pues vamos a hacer lo que os decía antes del role-playing del ascensor. Pues ahora lo hacemos con el rey emérito, ahora lo hacemos con el rey actual, ahora lo hacemos con el vecino del quinto, con el sacerdote o con el, yo qué sé, el ocupa de la casa de enfrente. Y vamos matizando ahí cómo esos ejemplos de comunicación, si están bien realizados, van variando y van derivando a experiencias distintas de aprendizaje. Para un público más de vuestra edad o más universitario, ¿qué viene muy bien? Pues las entrevistas de trabajo. Los procesos de selección es una manera de entrenarte fabulosa de hacerlos de esta manera. También, y esto se hace con pequeños, es una iniciativa muy chula, debates parlamentarios. Hace no mucho, en la radio, escuché a un niño que había sido elegido el alcalde del Pleno Infantil de Zaragoza y había estado ahí pues, ofreciendo sus puntos de vista de las cosas que había que hacer y tal, y por elección popular los niños habían votado a este candidato. Pues fantástico, ese tipo de cosas de verdad que son las que dejan esa profunda huella, que se viven además con naturalidad y que cuando se hacen bien, es decir, alejándolo de las presiones y tal, que a veces, a ver, claro, si nuestra experiencia que ofrecemos a los alumnos es que hablar en público es hacer un examen oral, pues estamos hablando de una experiencia negativa. Tú te estás jugando ahí el aprobar. Y no me cuentes milongas porque yo no estoy aquí para aprender a hablar en público, sino para ver si sabes, si sé o no sé, que me pongas una nota. Si solo lo reducimos a eso, nos estamos equivocando. Especialmente si no le damos esa desdramatización que hace falta. Bueno, pues vas a hacer un examen oral, pero porque antes ya tienes una experiencia acumulada de hablar en público, ya has disfrutado haciéndolo, ya has aprendido qué recursos tienes que llevar a cabo y estás en condiciones de comunicar con eficacia. Con lo cual, el examen oral sea una anécdota, otra preparación más, y no deja de ser una fórmula ni mejor ni peor que el examen escrito. Es decir, pues ¿por qué se supone que tenemos que saber todos escribir muy bien para poder contestar lo que sabemos y no debemos hacerlo también hablando sin el boli delante? Pues porque nos hemos acostumbrado a hacerlo de una manera y no de la otra. Si poco a poco nos vamos familiarizando con ello, pues la normalidad es absoluta. Y cuando ellos, esos niños de 5, de 6 o de 10 años se tengan que presentar una oposición cuando tengan 30 o 25, pues bueno, seguirá habiendo estrés, nerviosismo y responsabilidad porque te juegas mucho, pero las circunstancias serán más favorables. Os decía antes el tema de las grabaciones y quiero andar de nuevo un poco cómo conviene hacerlo. Es decir, de verdad, si vais a trabajar comunicación oral en clase, una cámara. Ahora es mucho más fácil. Basta con un móvil y alguien lo puede utilizar, o un encargado, tenéis una cámara con trípode, pues mejor, y si no, pues un iPad, ¿no? O lo que sea, una tableta. Ese material es material personal del alumno, es como su cuaderno. El cuaderno, pues normalmente cuando tú vas corrigiendo cosas, pues el alumno puede enseñárselo a quien quiera, pero el profesor no lo va a enseñar a nadie más que a ese alumno, ¿no? Y pues esos archivos que va grabando son los que él puede consultar para ver su evolución. Yo recomiendo hacer la grabación, o por lo menos el visionado, de dos maneras consecutivas. Primero solo el audio, después audio e imagen. ¿Por qué? Porque lo visual siempre impacta más, nos va a llamar más la atención. Entonces nos vamos a quedar con los elementos que se ven. El tic corporal, no sé, pues los movimientos, la sensación o no sensación de seguridad y confianza. Eso es lo que nos llama la atención en un primer momento.
Por eso recomiendo primero escuchar el discurso, porque así nos concentraremos inicialmente en la articulación, en la pronunciación, en el ritmo fonético, en la elección de las palabras, en el vocabulario, en la claridad o no claridad de nuestros argumentos, en si hemos sido prolijos o más tendentes a un lenguaje demasiado directo. Es decir, vamos primero a la parte que pasa más desapercibida, escuchando el discurso. Y después, pues ya lo trabajamos visualmente. Y esto es recomendable. Aquí cada uno es como es. Hay oradores o estudiantes de oratoria que se mueren por ver el discurso una vez que han acabado. Que llegan a casa en cuanto pueden, o en el móvil se lo ponen y a verlo, ¿no? A ver qué te ha ocurrido. Hay otros que les da mucho corte. Pues a veces les da más corte verse que hacer el discurso, ¿no? Pero es una herramienta de mejora y tenemos que convencerlos de que lo tienen que hacer. Cada uno a su ritmo y tomas esas notas, esos pros y contras, y esos puntos fuertes y esos puntos de mejora y avances que se han producido y cosas que tienen que avanzar. Yo creo que os lo contaba, pero es que es una realidad. Esto dura toda la vida, no solamente es un ejercicio académico, es para siempre. Yo soy, ayer, miércoles, pues estuve, por ejemplo, en Aragón Radio. Soy tertuliano del programa Escúchate de Javier Vázquez y voy pues, prácticamente todos los miércoles. Una tertulia de actualidad, donde de manera desenfadada pues, contamos las noticias que ha habido. Bien, yo tengo experiencia. Yo he hablado en la radio, llevo desde los 20 y tantos años pues, dando clases y tal, pues muy bien. ¿Pero qué hago? Pues en cuanto puedo, al día siguiente, me descargo el podcast, lo escucho y analizo lo que he hecho bien o no, porque esto es un permanente proceso. Es decir, hay cosas que están muy bien y hay otras que no me gustan. Pues si yo las identifico, en el siguiente programa las puedo tratar de eliminar. A veces lo consigo y a veces no. A veces surgen otros nuevos fallos. Pues bueno, siempre es un proceso de mejora continua. Pero si nos asentamos en la sensación de que ya lo hemos aprendido todo, de que no tenemos nada más que aprender, pues entonces estamos inmediatamente retrocediendo. Porque esto es un proceso de desarrollo vivo y real. Mi mujer a veces me dice, jo, que prepotente o que narcisista, ¿no? Que te vuelves a oír, pero ¿para qué tal? Digo, no lo entiende. Pero es la realidad, pues eso lo hago en un sitio donde no esté ella. Así se mejora. De la otra manera, simplemente acumulas experiencias y no las exprimes, no le sacas el máximo partido. Cuando los alumnos visualicen sus discursos, lo que conviene más es que lo hagan en casa, o por lo menos en un sitio donde se sientan cómodos, y en solitario, por lo menos la primera vez. Porque, quieras o no, pues todos opinamos. Entonces, si lo ve la abuela, dirá que es maravilloso, y si lo ve el padre, que es muy exigente, dirá que qué mal lo ha hecho. Y lo que interesa no es tanto la opinión de los demás, que también, luego hablaremos de qué manera se llega a esa información, sino en primer momento, pues esas reflexiones personales, ¿no? Ese análisis real, individual, de lo que tú tenías pensado hacer, de cuáles sean tus expectativas y de lo que finalmente se ha producido. Y te vas a encontrar con casos de gente que dice, yo estoy un poco colorado, y te ves en el vídeo y no hay color rojo por ningún lado. Pues es que lo he notado, claro. Lo que tú sientes no es lo que tú transmites a los demás. Entonces, quítatelo de la cabeza y olvídate de que, como tú ves en el vídeo, no hay color rojo por ningún lado de tu moflete. Con lo cual, un problema que yo te lo hubiese dicho y no me hubiese hecho caso, pero tú lo ves y te das cuenta de que es así. Yo también soy partidario, aunque os he dicho antes un poquito por encima, que no al principio de los exámenes orales, pero con esa naturalidad, porque yo también pienso que de verdad, cuando hay voluntad por parte de... Claro, si vas a pillar, vas a pillar. Pero cuando hay voluntad por parte del profesor de saber el nivel de conocimientos que tiene el alumno sobre la materia que sea, un examen oral te ayuda mucho, porque tiene bidireccionalidad. Y puedes matizar lo que contesta el alumno, ver si se ha explicado bien o no, si se le ha quedado algo en el tintero, y hay una comunicación más viva y más fluida. Y aparte, cuando se hace al día a día, con naturalidad, con normalidad y con empatía, pues volvemos a lo mismo, se acostumbran los alumnos a esa dinámica y se familiarizan. Luego es verdad que la falta de tiempo pues hace que sea más, claro, si hacemos un examen escrito, en 2 horas como mucho están contestados todos. Si hacemos un examen oral, pues si hay 20 alumnos, por media hora, por 10 minutos que estén cada uno, el ratio pues aumenta, ¿no? Pero bueno, eso ya son problemas de cada uno. A mí me funciona muy bien, me ha funcionado muy bien la mayéutica. No sé si conocéis a Sócrates, bueno, a Sócrates seguro que sí, pues enseñaba a sus discípulos a través de la mayéutica. ¿En qué consiste? En lanzar buenas preguntas para que sean ellos mismos, a través de la respuesta a esas preguntas, quienes extraigan las conclusiones que tú quieres transmitir. ¿Cómo lo hice yo? Pues creo que os lo he contado ya. Las 7 historias que ilustran los 7 capítulos de consejos prácticos de oratoria, de cómo enamorar hablando en público, son las historias de Horacio. Horacio es un chaval de unos 20 años
que, bueno, pues se va enamorando de chicas a lo largo de su vida y se va declarando. Y va cometiendo los errores habituales de los oradores inexpertos. Desde quedarse en blanco la primera vez que lo hace, porque no tenía idea de lo que decir, porque no se había preocupado de pensar en nada, ni siquiera en lo que él sentía, hasta, por ejemplo, pues un poquito antes del final, pues pensar que lo tiene todo tan hecho y que ya habla tan bien y que es tan seductor, que por prepotencia, pues la que estaba coladita con los glucosos le dice que nada. Es decir, los errores que los oradores vamos cometiendo. ¿Cómo surgió esta idea? Pues yo tenía que dar clase en cuarto de carrera a alumnos a los cuales ya les había dado la asignatura en segundo, en el primer año que la hacía. Y ellos habían hecho un examen teórico después de 2 meses de teoría, que lo habían aprobado, la idea era que aprobaran todos, y luego habían hecho sus discursos. ¿Qué necesitaba yo como profesor? Volver a repasar la teoría. ¿Qué es lo que no podía hacer como comunicador? Volver a contar lo mismo como si no hubiese pasado el tiempo. ¿Qué busqué? Un recurso distinto, y lo encontré en la mayéutica y en estas historias. Yo les contaba cada historia de Horacio, y a partir de ahí vamos lanzando preguntas con ese paralelo entre la historia, lo que había pasado con el chico y su supuesta novia o pretendida, y lo que eran los comunicadores con la comunicación, y eran ellos mismos los que, a través de lo que ya sabían que habían estudiado en segundo de carrera, pues iban respondiendo, bien dirigidos por el profesor, en la dirección que buscaban. ¿Qué tiene de bueno? Que sois vosotros, en este caso, como auditorio, los que encontráis los conocimientos dentro de vosotros mismos, con lo cual se quedan mucho más grabados y se repasan mejor. La dificultad es cómo ser capaces de hacer buenas preguntas. Es más fácil soltar una clase magistral, que tú la has preparado muy bien y tal, que jugártela, porque aquí ese elemento que os decía antes de la improvisación, pues tiene mucho peso, ¿vale? Que estás trabajando sobre algo que tú dominas, que estás preparado, que lo has trabajado a fondo, pero tienes, en cierta manera, que amoldarte a esa realidad que no dominas tú, sino que la domina el público. Entonces es para profesores con experiencia y con ganas de arriesgarse, ¿no? Pero funciona muy bien si lo sabemos hacer. Quizá al principio poquito a poco, y tiene la grandeza de que el profesor aprende mucho, casi tanto o más que los propios alumnos. Os voy a contar una anécdota. Precisamente en estas clases, pues estaríamos hablando a lo mejor pues 1990, 93 o 94, o 95, por ahí iríamos. Hablando de una de estas sesiones de mayéutica, no recuerdo si era de Horacio específicamente o de otra cosa, pues hubo un alumno, así muy imaginativo, un poco alocado de tal, que no sé qué pregunta me lanzó, y entonces yo le contesté para deshacerle su argumental, le dije, mira, esto es como si tú fueras un velocista, un corredor, y entonces tu objetivo es ir batiendo tu meta, o sea, tu marca cada vez más y más, ¿no? Y lo consigues tan al extremo que llega un momento que de 0 segundos eres capaz de llegar de la salida a la meta. Es decir, has ido rebajando tu marca hasta tal extremo que has pasado a 10 segundos, a 5, a 6, a 1, a décimas de segundo, y al final eres capaz de, desde la salida, llegar a la meta. La cuestión es, ¿seguirías siendo un velocista? Era un dilema moral que cada uno tendría que plantearse, o habrías dejado de ser un velocista. Entonces yo esa idea, que surgió sobre la marcha al hilo de lo que ellos planteaban, me fascinó y escribí un relato que lo mandé al concurso de Ciudad de Zaragoza de relatos cortos, y yo hasta entonces pues tenía alguna aproximación con la literatura y tal, pero fue seleccionado entre los 10 mejores y publicado en un libro junto a los 3 ganadores. Y eso fue para mí un respaldo de, pues no se me da tan mal lo de escribir, con lo cual luego ya me ha ido. Y vino de ahí. Es decir, probablemente si esa clase no se hubiese planteado de esa manera, o a esa persona no se le hubiese ocurrido preguntar eso, pues a lo mejor, seguro, ese relato no hubiese surgido nunca, y quién sabe si ahora estaría escribiendo novelas o me habría ido por otro lado. Asumir riesgos implica también la grandeza de las recompensas que estos te ofrecen. A veces nos acomodamos y pues preferimos el confort a ese alzar la cabeza y mirar hacia el horizonte que nos permite ver cosas distintas y disfrutar. Cuando trabajamos con público, con alumnos, o si queremos potenciarles sus capacidades de hablar en público, también hay otros ejercicios que a mí me vienen bien, que yo recomiendo, o hacerlos en el aula, o por lo menos planteárselos a ellos para que lo intenten hacer en su día a día. Por ejemplo, escuchar canciones en español. Ahora lo tenemos un poco más fácil, bueno, o igual incluso más difícil con los jóvenes, porque escuchan rap. Y entonces el rap nos puede gustar más o menos, pero es una poesía más o menos buena, más o menos recomendable, con música. Y desde luego, si tú escuchas canciones en español,
estás escuchando a comunicadores que, vale, que a través de un lenguaje distinto, que es la música al que acompaña la palabra, te cuentan cosas. Estás enriqueciendo tu lenguaje, tu vocabulario, estás viendo cómo comunican según qué sensaciones, qué sentimientos, qué experiencias otras personas y te lo pasas bien. Con lo cual es una idea recomendable. También está muy bien trabajar los juegos de acertar, sobre todo a edades más chiquitinas. Por ejemplo, el tabú o el quién soy, esto que te pones aquí una tarjetona, que puede ser un animal, pues un perro, y te van haciendo preguntas a las que solo puedes contestar sí o no. Te obliga, o el quién es quién, el típico este de descubrir quién es el personaje escondido. Este tipo de cosas, sobre todo a las edades pequeñas, obligan a hablar, a dialogar. Pero a dialogar no porque sí, sino con una finalidad. Descubrir qué personaje de Disney tiene escondido el otro enfrente mío, por ejemplo. O ser capaz de hacerte entender cuál es la idea que quiero comunicar respetando esas ideas prohibidas que no puedo utilizar. Es decir, trabajando sinónimos. Tengo que buscar una palabra, no puedo decir hotel, bueno, pues tendré que decir alojamiento o establecimiento vacacional. Esa es la idea, ¿no? Jugar en estos sentidos de manera divertida. También los cambios de contexto. Lo dicho, oye, pues vamos a hacer una rueda de prensa. Pero esta rueda de prensa la hacemos pues como portavoz del gobierno o la hacemos como un futbolista que acaba de debutar en primera división o como el mismo futbolista que ha ganado el Balón de Oro por primera vez en su historia, 10 años después de debutar. Bueno, pues esos contextos marcan situaciones en las cuales trabajamos también esas realidades que los rodean. Funcionan muy bien los juegos de líderes. Cuando hablábamos del trabajo de equipo, pues dentro de ese trabajo de equipo, elegir un líder portavoz, o sea, más que un líder, a lo mejor un portavoz, que tiene que ser el que canalice las ideas de todos y las comunique, las ponga en común. Evidentemente, ese portavoz no debe ser siempre el mismo. Tienen que tener todos la opción de antes o después convertirse en ellos, ¿no? Y de esa manera estamos trabajando la escucha, porque el portavoz, antes de poder comunicar, debe escuchar, porque una variante que suele ser muy adecuada es que el portavoz no sea justamente el que no debe aportar sus ideas, sino solo escuchar la de los demás, y en función de eso transmitirlas al resto. Y entonces esa rotación de portavoces hace que los alumnos escuchen y al mismo tiempo pues luego tengan que comunicar a los demás. Y luego pues el tema del visionado de vídeo que ya lo hemos hablado. ¿Qué funciona muy bien también? Los subgéneros oratorios. Dedicamos una sesión a ellos. Estuvimos hablando de la descripción, de la narración, del cuadro, del paralelo, del retrato, de la fábula, de la parábola, del carácter y del autorretrato. Y aparte de que tenemos ejemplos vivos en la literatura, de clásicos de todos estos formatos que nos pueden ayudar a enseñar cómo hacerlos mejor, pues funcionan, porque ha pasado el tiempo y siguen funcionando. ¿Cómo se consigue la intriga? Pues con un paralelo, montando dos historias que nos inquietan, intercalándolas de manera que sea un interrogante de una y nos vamos a la otra. Y la dejamos con otro interrogante y volvemos a resolver el interrogante anterior. Y así llegamos al desenlace de la historia. Eso es la intriga. En alto, siempre con preguntas del misterio de qué va a ocurrir a continuación, pero con dos ideas que o dos escenas o dos secuencias que se entrecruzan entre sí. Pero el paralelo no lo hemos inventado ya. Ahora, en términos de marketing, la nueva ola de los mercadólogos del mundo habla del marketing de emociones. Y sobre todo como herramienta fundamental, lo que mi inglés es pésimo, el storytelling, contar historias. Contar historias humanas. ¿Por qué? Porque la gente se identifica, lo hemos hablado con los seres humanos porque se parecen mucho a ellos. Y si tú te identificas con alguien, pues la historia que él vive la vives en primera persona. Pues bueno, esto es nuevo, ¿no? Esto se ha hecho siempre. Tú lo hacía ya Cicerón, cuando hacía sus discursos, o Demóstenes, cuando después de trabajar los guijarros para superar la tartamudez, pues enarbolaba las masas. Llegar al corazón, contar historias humanas, emocionar, activar las emociones. Ahora se le pone el nombre del marchamo de marketing emocional y vende más. Bueno, pues sí, pero es verdad. A mí cuando me encargan pues, para el tema de blog y de páginas web, pues hacer un artículo de marketing emocional, pues no me voy a los artículos de última generación, sino a los apuntes que yo tenía en mi carrera de marketing de hace 20 años, porque ya decían esto, con poner el lenguaje adecuado que se lleva ahora, ya estás contando lo mismo. Entonces, la realidad es esta, ¿no? Que los subgéneros oratorios están ahí a nuestra disposición y que son clásicos que han funcionado y que siguen funcionando. Es verdad que tenemos que actualizarlos, no tenemos que sacarlos del baúl de los recuerdos y respetar la caspa o la prolijidad. Entonces, tenemos que adaptarlos a los tiempos, pero la estructura funciona. Y aparte, el trabajar estos subgéneros oratorios ayuda también al alumno o invita o motiva antes o después a leer un poco más. Porque si la referencia para hacer una buena intriga
es un libro de Stephen King, un párrafo o una descripción de Benito Pérez Galdós para saber describir a personas o hacer un carácter, pues evidentemente, pues antes o después ellos tendrán la tentación de ir a esas fuentes originales. Estos subgéneros oratorios son los que yo os propongo para hacer en clase prácticas de oratoria. Es decir, esos trabajos de recreación que os decía, pues vamos a recrear. ¿Cómo lo hacemos? Pues de estos temas. Empezamos con el autorretrato. Volvemos a lo mismo que hablábamos de la improvisación. ¿Por qué? Porque hablar de uno mismo implica asumir que tú te desnudas ante tu público. Como esto quieras o no, lo vas a tener que hacer en cualquier discurso que hagas, porque vas a recrear y vas a poner en común tus propias ideas, con naturalidad y con humildad. Si haces tu autorretrato, ya vences una dificultad inicial. Esto a algunas personas les cuesta mucho, ¿eh? Es más fácil hablar de los demás que de uno mismo. Hay otras que no, que les encanta porque el tema principal para ellos son ellos mismos. Pero bueno, aquí os encontráis con diferentes estilos y hay que aprender a gestionarlos. Pero el autorretrato también al profesor le ayuda y le da pistas interesantes, no tantas como la improvisación, pero sí interesantes para perfilar ese punto de partida de ese comunicador. Entonces, pues empezar con el autorretrato, luego yo recomiendo hacer la descripción, después la narración y luego ya pues ir salpicando el resto de los subgéneros oratorios en función del tiempo que tengáis. Esos tres serían básicos: autorretrato, descripción y narración. Son fundamentales porque son la base de cualquier discurso. Cuando hacemos una comunicación, o estamos describiendo o estamos contando una historia. O estamos explicando cómo es algo, alguien o un escenario, o estamos contando la acción que ha ocurrido en él. ¿Cuál es la metodología a seguir? Se explica, volvemos a lo mismo, cómo se hace una buena descripción o cómo tenéis que hacer una buena narración. Tú lo explicas. Una narración consiste en esto, tienes que tener en cuenta estos factores, tienes que medir esto, tiene que ser dinámica, tiene que mantener en vivo al lector, que tenga ganas de seguir, de que llegue el desenlace cuanto antes porque estás sorprendiendo una vez. Vale, todos estos ingredientes los tienes que comunicar a tu alumno para que él tenga las herramientas adecuadas para hacer su obra. Cuando has explicado esto, yo recomiendo que no sea justo la víspera de hacer el discurso, tenéis que darle tiempo. Y pues si estáis trabajando la improvisación, para empezar, pues cuando queden por salir 10 o 12 personas, pues dedicáis una sesión o dos a explicar cómo hacer el autorretrato. Se explican las características, toman nota, que estén todos, y ya a partir de ahí los primeros pues pueden empezar a trabajarlo. Segunda cuestión, una vez que lo habéis explicado, crear o dejar abierto un canal de comunicación informal. Que las dudas que ellos tengan no necesiten plantearlas en clase. Estamos hablando de que todavía estamos ejercitándonos en la comunicación oral. Se pueden sentir más cómodos yendo a tu despacho o en una sesión, en una hora determinada, que tú digas, bueno, pues todas estas dudas las solucionamos aquí. Porque esas dudas surgen no en la teoría, sino en la práctica. Pues cómo plasmo yo este matiz para hacer una buena narración en mi discurso concreto. O es mi finalidad correcta. Esto me da mucha pena a mí. Cuando hacíamos el discurso de fin de carrera, que era que pues, una buena parte se jugaba en la nota final, pues había algunos que os decía, sobre todo, venid a plantearme cuál es vuestra finalidad y cuál es vuestra idea central, porque si falláis ahí, no os podré aprobar. Pero venid y lo hablamos. Y algunos no lo hacían y entonces pues decía, pues yo voy a hacer este discurso en el texto que me pasaba, para que el público deje de fumar. Pues está suspendido. No lo vas a conseguir. Tú puedes motivar, sensibilizar, pero es que es un objetivo tan ambicioso que es imposible, a no ser que seas un hipnotizador. En aquella época no existían todavía, ¿no? Pero es que no, es un objetivo inviable. O tú quieres conseguir un objetivo que en ese público es imposible de conseguir. Pues es que te has equivocado en la concepción. Con lo cual, lo siento, tu discurso podrá ser entretenido, podrá ser ameno, podrá ser enriquecedor incluso, pero como no alcanza su finalidad, no es un discurso que puedas aprobar. Y esto se evita creando estos cauces antes. También a ellos les da seguridad el hecho de que no seas simplemente un examinador, sino que seas parte más o menos activa en la confección y creación de esa comunicación. Llega el momento de la exposición y entonces pues, salen ante el auditorio, evidentemente ante sus compañeros. Ellos deciden, o tú decides, depende de las circunstancias, si sentados o de pie, al ritmo que quieras marcar y tal. Ellos hacen su discurso y cuando terminan, se va grabando, por supuesto, y cuando terminan, que se relajen, aplaude el público, importante generar esa dinámica de que el público reconozca el esfuerzo realizado y entonces, si ha estado de pie, se sienta en la mesa, si ha estado en la mesa sentado, se sigue sentando. Y tiene que hacer la autocrítica. La autocrítica consiste en poner en común sus sensaciones
el alcance o no alcance de las expectativas, si las ha cumplido. Yo pensaba que iba a fallar aquí, pero no, esto lo tenía menos claro y me ha gustado cómo ha quedado. Aquí he dudado, esto no estoy satisfecho o estoy encantado con cómo ha salido todo. Y ahí, aparte de lo que dice, que es importante, es fundamental también que tenéis una experiencia añadida para comparar con cómo ha hecho el otro. Antes ha hecho una recreación, que la habrá trabajado mejor o peor, depende de cada caso. Y ahora está haciendo una improvisación de un tema recreado, es decir, conoce lo que se está, pero también nos marca muchas pistas. A veces esa naturalidad que ha faltado, a veces no, siempre, esa naturalidad que ha faltado en el discurso la aprecias en autocrítica. Volvemos a la magia de la improvisación, está improvisando, está mostrando tal cual es. Entonces te puede ayudar a entender por qué se ha producido un error o no, o decir, no, es que está tan cohibido que no es que no haya sido natural, es que está tan nervioso que no ha conseguido romper los moldes. Y en autocrítica lo notas también. O al contrario, no es que se lo ha aprendido de memoria y cuando en autocrítica lo ha hecho, pues nos está seduciendo con su manera de hablar. Sin embargo, estaba tan pendiente del texto que se ha perdido, que nos ha perdido. Pues este tipo de detalles los podéis aprovechar. Evidentemente, el profesor de oratoria tiene que saber escribir muy bien y muy rápido, porque tú tienes unas fichas, yo lo que utilizaba son unas fichas con 3 apartados sobre todo, acción, forma, fondo, y ahí vas anotando al tiempo que estás escuchando pues las anotaciones que después vas a compartir con él, ¿no? Los puntos de mejora, las cosas que están bien, los puntos adicionales. Tras autocrítica, son los compañeros del público quienes tienen que tomar la palabra. Y es bueno fomentar esa participación, porque el orador tiene la necesidad de percibir cómo se ha sentido y si es un grupo que está cohesionado, pues luego se lo dirán en el patio. Pero lo importante es que sea en ese momento para que todos podamos aprender de esas percepciones, ¿no? Y aquí, a ver, la tendencia, sobre todo, pues cuanto más inmaduro, entender inmaduro como novato o novel en la materia es el grupo, pues la tendencia es a decir solo lo bueno, porque como luego saldré yo, pues así no me gano un enemigo que luego me critique delante del profesor. Y entonces es intentar conseguir que eso se vaya generando con normalidad y con sinceridad. O sea, solo lo bueno, sino también lo malo. Esto el día a día, las experiencias te va a llevar a darte cuenta de ello. Porque si no, el profesor, si todo lo bueno que has dicho, pues sí que se convierte en ese abogado de Satán, ¿no? Es decir, pues ahora voy a ir a machacarte esto es lo que ha hecho mal. Y esa es la última parte. El círculo se cierra de esta manera. El profesor, que es profesor y experto, pero que también es oyente, es decir, parte del auditorio, explica con esa ficha y a tenor de lo que el público ha comentado, pues aquellas cuestiones que ayudan a mejorar a esa persona porque tiene que reforzarlas o porque ya está bien y debe ser consciente de ello, pero también ayudan a mejorar a los demás. Por eso a veces un discurso de un compañero puede dar pie a explicar una parte teórica que no ha quedado muy clara y que sea, o sea un ejemplo claro de que sí o de que no se ve eso que querías reforzar para el otro. Y de esta manera esa experiencia de comunicación oral se cierra. Resumiendo rápidamente, contamos cómo hacer el tema del discurso, dejamos un canal de comunicación abierta, después se hace la exposición ante el auditorio, autocrítica, después de los aplausos, crítica del público y por último el profesor, el especialista. Y con eso se valora. Y después se lleva la grabación a casa y se la ve. Y entonces él, si quiere, puede reactivar todo ese público. A algunos además les encanta después de verse ellos, pues enseñarse a sus amigos, a sus familiares, perfecto. Eso también con las orejas desplegadas, porque la crítica en sí misma no es buena ni mala. La crítica significa, esto es gente que opina sobre lo que hemos hecho. Luego hay críticas malintencionadas o no, pero tenemos que ser capaces de convivir con la crítica porque si no, no somos capaces de mejorar. Y con esto yo os he contado todo lo que quería contaros hoy, salvo que tengáis alguna pregunta o alguna duda o aclaración. Sí, yo tengo una. Bueno, más que una es un... que no me ha quedado claro lo del riesgo que os comentaba de las ligas de debate. Vale. Pero lo repito, ¿no? Porque no se veía en casa. A ver, nos comentan aquí que no le ha quedado tan claro el tema de qué riesgo se sigue con las ligas de debate. Las ligas de debate en público joven o inexperto, es decir, no formado en oratoria. ¿Vale? Si tú ya tienes una formación de oratoria, como es mi caso, pues te metes en ese entrenamiento divertido de las ligas de debate, te metes en ese mundo y no pasa nada. La clave está en que nosotros estamos trabajando aprendiendo unas técnicas. Y esas técnicas, desde la perspectiva de la oratoria política, que hablábamos de las dos escuelas, son unas técnicas que se utilizan en beneficio del comunicador.
desde la propuesta de oratoria que yo os hago, que es la que es alcanzable para todos, es decir, somos nosotros mismos, comunicamos nuestras ideas propias con una intención de servicio a los demás para crear ese objetivo de comunicación y satisfacerlo, pues yo tengo que ser yo mismo, es decir, yo tengo que defender mis ideas. Mis ideas no pueden ser unas y las contrarias. O sea, tema general, el aborto, pero me da igual pues las adicciones o me da igual el, yo qué sé, pues el abandono de la tercera edad o el maltrato animal, el que queráis. No es un tema común, es cualquiera. ¿Tú estás a favor o estás en contra? Por esto, por esto y por esto. Pero no puedes estar a favor y en contra. Eso es que no tienes una idea propia. Todavía tienes las ideas de los demás, pero todavía no has descubierto tu idea. Sin ese planteamiento, es decir, que tú comunicas con naturalidad, con honestidad y con sencillez lo que es tu mundo, lo que tú estás convencido, y de esa manera convences, entusiasmas y persuades a los demás, no puedes llegar a ser un buen comunicador. Desde este punto de vista, ¿eh? Podría ser un buen actor, como algunos oradores políticos que te dicen una cosa y la contraria y no se les cae la cara de vergüenza y dan el pego con ese mundo de asesores de comunicación que tienen alrededor. Pero como eso sí que os dije que no está al alcance de todos, que tienes que ser un buen actor y esos dones o talentos pues están al alcance de los que están, pues no es nuestro caso. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú, la clave de esta buena comunicación es ser honesto y ser tú mismo con tus ideas propias ante el público, claro, si a ti te enseñan a comunicar hablar en público a través de los debates, donde la clave está en que tú tienes que ser capaz de defender una cosa y su contraria, en una defenderás tus ideas propias, en la otra no. Defenderás justo las ideas contrarias a las propias. Y lo tienes que hacer igual de bien. Entonces, si tú te metes en ese mundo así, a la brava, vas a entender que la técnica está por encima de la finalidad. Y bueno, pues Hitler, yo puedo usar la técnica en mi provecho. Ahora me interesa defender mi idea propia, mañana no. Y eso significa que tú te conviertes en un buen dominador de las técnicas oratorias, pero no en un buen comunicador eficaz, porque no eres capaz de actuar con honestidad, con naturalidad hacia todo el mundo. Si tú ya eso lo has hecho antes, lo tienes claro, pues es un ejercicio, es un entrenamiento. Perfecto. Si aprendes con ese entrenamiento, tenemos un problema, especialmente si eres un público joven, inexperto, todavía no muy maduro, que la lección que se está lanzando es esa. En una universidad no has tenido nunca un contacto con la oratoria y te enseñan a trabajar debates, a defender A y B, pues bueno, pues cuando mañana tengas que venderle a un cliente tu servicio, pues si le tienes que decir lo contrario de lo que es la realidad, se lo dirás para vender. Y lo sabrás hacer porque habrás trabajado en los debates. Pero ¿qué conseguirás? Que la segunda vez que vayas a vender algo te mandes a hacer puñetas. Porque habrá comprobado al tener el producto que no era lo que habías dicho. En ese caso está muy claro la consecuencia, en otros no se ve tan claro. Volveríamos a Hitler. Pues, cada cual decide, ¿no? Desde un punto de vista moral, desde un punto de vista funcional, yo como experto en oratoria, yo siempre he afirmado que Hitler era un buen dominador de las técnicas oratorias, no un buen orador. Porque llevó a su auditorio a su auditorio a todos los de alrededor, ¿no? A la Segunda Guerra Mundial, poco menos que todo lo que sabéis. Creo que había alguna pregunta en casa. Sí. Por un lado, preguntan que si, bueno, si puede repetir el título del libro, un par de personas. ¿Cómo enamorar hablando en público? De todas maneras, si os metéis en Google, ponéis mi nombre, Michel Suñén, y os aparecerá un blog donde tengo artículos de actualidad y ahí están todos los libros que he publicado, incluido este. ¿Cómo enamorar hablando en público? Vale. Y luego Olga me pregunta que si puedes volver a explicar un poco qué es eso de la comunicación en paralelo. El paralelo. El paralelo es un subgénero oratorio. Es un subgénero oratorio que podríamos dedicar... Bueno, creo que en su momento hablamos un poco de ello. El paralelo se puede aplicar tanto a la descripción como a la narración. Es decir, lo puedes utilizar para contar acciones o para describir personas, objetos o animales. ¿Cuál es la clave del paralelo? Que en vez de una historia o una descripción, hay dos que se plantean a la vez. Entonces, la clave está en saber gestionar esos dos elementos. ¿Cuándo se usa? Pues para comparar o para reforzar ideas. Es decir, mira, pues este tío es maravilloso, un voluntariado. Estás tratando de conseguir que tu público se apunte a hacer voluntariado. Y entonces, pues cuentas en paralelo la vida de, yo qué sé, de Joseph, que vive en Zimbabue y que está pasando hambre, y la vida de Juan, que se va allí a ayudarle. O bueno, voy a coger un ejemplo distinto, que real. Pues hay una organización que se dedica a ir a la India todos los veranos
a dar unos cursos, unos entrenamientos de fútbol a niños indios, a la vez potencian el desarrollo académico. Entonces, pues cogemos a Yasmín, que es la niña india que va a ese curso, y cogemos a Juanito, que es el monitor que vaya a la India ese verano. Y vamos comparando sus vidas en paralelo. Entonces, se utiliza con este fin, de manera que tú eres capaz de reforzar la idea individual de cada uno de los dos elementos y también el todo. Aporta algo más que cada uno por separado. En una acción es de esta manera como podemos conseguir la intriga. Yo estoy contando la escena, voy a contar una violación, por ejemplo, una de mis novelas. Entonces, explico que hay una chica que es de noche, que hay una chica que está en el ascensor y va bajando al garaje. Y al mismo tiempo, a continuación, explico que hay un hombre en unas sombras escondidos en el rincón que está contiguo al ascensor. Estoy intercalando las dos descripciones, puedo recrearme en cómo es la chica, en cómo es él. Entiendo que en este caso pues, enfatizaré pues, sus rasgos más bruscos, más violentos, el nerviosismo o quizá el cuchillo que se aprecia que lleva escondido debajo de la manga, todo este tipo de elementos para crear esa tensión, pero alternativamente voy pasando de uno a otro. Si yo lo hago bien, el efecto es mucho más potente que si primero cuento que el violador está allí y cómo es y que la chica baja al garaje, porque estoy creando un clímax graduado. La intriga se basa precisamente en esa graduación del clímax, es decir, que cada parte que tú cuentas de uno o de otro, o de esa acción de uno o de otro, la dejas en un interrogante. Algo va a pasar, algo gordo. Y entonces te vas inmediatamente al siguiente. Y en el siguiente ocurre lo mismo, vuelves a contar la respuesta al interrogante que habías dejado antes y vuelves a crear otro. Pero vuelves a resolver el anterior. De esta manera vas creando un gancho, un imán, para que el lector o el oyente esté enganchado con la historia y quiera saber qué pasa a continuación. Y al final el desenlace. Que ese desenlace puede ser que ese violador ataca a la chica o puede ser que están en garajes distintos y has creado una historia por algún motivo que al final desconcierta. Esto, por ejemplo, en series como Mentes Criminales, de este tipo de series, se hace mucho. Los arranques de esas series se suelen utilizar como para timing, para compensar la duración del capítulo. Y entonces, a veces, pues te crean una sensación de que los atacados van a ser las dos protagonistas que están ahí y son los que descubren el cadáver. Y entonces pues te genera ese contraste, o sea, eso inesperado. Bueno, es un recurso, es un subgénero oratorio que puedes buscar en fuentes clásicas, pues Hitchcock a nivel audiovisual era un maestro de ello y es una técnica que se trabaja, que se desarrolla y que viene muy bien si la sabemos utilizar. Pero se basa en la descripción y en la narración, es decir, si no sabemos describir y no sabemos narrar, difícilmente vamos a poder hacer buenos paralelos. ¿Algo más? Sí, tenemos otra pregunta. Dice, en una clase infantil, al ser tan pequeños, que si en el caso del debate, sería mejor que se posicionaran en la idea que piensan y no que defiendan, porque eso sería muy difícil para ellos. Claro, yo en una edad tan temprana yo no haría debate, porque eso que estás planteando tú es decir, pues que se posicionen con su idea, pues hacemos una recreación. Este es el tema y 3 o 4 niños pues van, cuentan su idea, su punto de vista, lo comunican a los demás y luego si queremos creamos un coloquio. Yo el matiz del coloquio es que no hay ese aspecto de confrontación, ¿no? Parece que ese coloquio es más una investigación de la verdad y que cada uno aportemos lo que pensamos al respecto más que tratar de convencer a nadie. Pero sería eso, es decir, de esa manera te evitas lo que hablábamos del debate y haces prácticamente un ejercicio similar. Y viene muy bien, es decir, porque y una de las cosas que aprendí siendo profesor es que no hay mejor manera de aprender las cosas que enseñarlas. Yo no os voy a engañar, yo hice la carrera de marketing, de comunicación y publicidad y tal, y en un momento determinado pues me tuve que preparar la asignatura de sociología aplicada al marketing, que yo no era sociólogo, y pues no me quedó otra, tenía que compatibilizar esa asignatura y lo hice. Y yo la llevaba mucho más verde que cuando después de 4 o 5 años de dar la clase, pues yo dominaba la sociología. Ahora no es que sea un experto en sociología, pero sé muchas cosas que me vienen muy bien, pues, por ejemplo, para crear historias y nos cuento también para hacer anuncios de publicidad. Pero aprendí tanto como lo que ya sabía enseñando. Entonces, bueno, eso es motivador. A vosotros os quiero dedicar a enseñanza, ¿verdad? Luego hay otras cosas que no son tan motivadoras, pero bueno. ¿Todo? Pues nada, os emplazo a 2019 si queréis a seguir con sesiones. Gracias.